Ya veo, no se preocupe, Lideriana. Estamos grabando la clase. Bueno, esto del ciclo del agua y así, espero que no haya tenido algún error porque falló la aplicación, pero esperemos que sí se haya guardado. Y el resto, pues sí, ya lo estamos grabando. Entonces, para lo que no llegue a escuchar o no pueda entender, de todos modos está grabando la clase. Y ahorita cuando termine, en unos, no sé, 20 minutos se sube el video de la clase a YouTube. Ajá, les recuerdo, se sube al canal de YouTube. Ahorita les vuelvo a mandar, bueno, se los envío de una vez, un momentito. Les mando ok, aquí estamos de nuevo. Ok, entonces, ¿vamos bien hasta aquí con el ciclo del agua? De una vez les comparto al grupo de WhatsApp. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? Ok, tu número es con el que me mandó mensaje hace rato, ¿verdad? Bueno, les vuelvo a enviar el enlace del grupo. Las moléculas se cambian por el movimiento del agua. ¿Cómo decirlo? No exactamente por el movimiento del agua. Las moléculas van a cambiar. Permítame. Ahí, ¿dónde está? Las moléculas de agua van a cambiar por dos cosas. La molécula como tal de estado de materia va a cambiar por la temperatura, no por el movimiento como tal. Va a cambiar por la temperatura, pero la molécula como molécula puede cambiar, puede dejar de ser una molécula de agua o volver a ser una molécula de agua dependiendo de los elementos químicos con los que vaya a interactuar. Es decir, si esta agua se encuentra con azufre, se va a convertir en ácido sulfhídrico o sulfúrico. Pero en algún momento puede volver a convertirse en una molécula de H2O, de agua nada más. Entonces, las moléculas por el movimiento como tal no cambian, pero gracias al movimiento pueden llegar a cambiar de estado de materia porque llegan a un lugar que está más caliente o más frío, o pueden llegar a cambiar en su composición química, porque llegaron a interactuar con otros elementos químicos. No sé si me expliqué bien. Sí, maestra, creo que sí. O sea que si el agua cambia de lugar, va a depender de eso, el cambio en las moléculas de acuerdo al lugar donde llegue. Exactamente. Si el lugar está más caliente o más frío, la molécula va a cambiar de estado de la materia. Si el lugar es tiene algún otro elemento químico con el que se combine la molécula de agua, entonces la molécula de agua va a cambiar de composición y ya no va a ser molécula de agua, va a ser molécula de otra cosa. Así es. Permítanme. Les estoy enviando el enlace del grupo.
Bien, continuamos. Y de todos modos les digo, estoy grabando la llamada por cualquier cosa. Bien, continuamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿De los ciclos? Bueno, supongo que sí. Si no, de todos modos, si tienen una duda, escríbenla y ya yo, en cuanto se envíe, yo la leo y le respondemos, ¿sale? Bien, entonces vemos que aquí está el ciclo del agua, que está formado por dos moléculas, hidrógeno y oxígeno. Perdón, por dos elementos, tres moléculas. Disculpen. Tengo aquí un gato enojado. Bien. Bien. Entonces, también tenemos el ciclo como tal del oxígeno como molécula sola. Para empezar, recordemos que las moléculas casi siempre, bueno, los átomos siempre se van a encontrar en forma de molécula con por lo menos dos átomos de cada elemento para formar una molécula. Tienen que estar en pares, ¿no? Como monóxido de carbono, CO, pero aquí son dos. Oxígeno, siempre van a ser dos átomos de oxígeno para hacer una molécula. Bien, entonces tenemos el oxígeno. El oxígeno también tiene su propia ruta. Puede seguir el ciclo del agua o puede seguir otros ciclos. Bien, el ciclo del oxígeno está bastante ligado, obviamente, con la respiración y la fotosíntesis. Pero bueno, primero tenemos aquí con el ciclo y los depósitos y el flujo que hay, ¿no? Más o menos el 5%, perdón, 0.5%, el 0.5% del oxígeno se encuentra en la atmósfera. El resto se encuentra en la litosfera, es decir, enterrado en la tierra. En forma de muchos elementos, pero el átomo como tal, la molécula como tal, se encuentra mayormente en la parte terrestre. Muy poquito, el 0.5% se encuentra en el aire y el 0.01% en la parte viva de nuestro planeta, en la biosfera. Bien, entonces, a través de la fotosíntesis y la respiración y descomposición, el oxígeno va a pasar de la biosfera a la atmósfera varias veces. Esto es bastante rápido. Aquí sí, nuestro oxígeno pasa rapidísimo. A cada rato, pues tenemos que respirar los seres vivos. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo este intercambio de gases con la atmósfera. Después de la biosfera, es decir, de la parte viva, a la parte de la Tierra y viceversa, de la parte de la Tierra a la parte viva, o a la parte, bueno, sí, a la parte viva, o a la parte de la atmósfera, va a ser, de la parte viva a la Tierra, va a regresar en forma de que se vayan enterrando las partes orgánicas, o bueno, los organismos, es decir, muere el organismo y se queda aquí, ¿no? Y entonces se va descomponiendo y se va compactando con la tierra. Y luego empieza a caer más materia orgánica, más materia orgánica, más materia orgánica, más, hasta que tenemos toda una pila, una columna pues de materia orgánica.
si nos acordamos de cuando estuvieron viendo, porque me parece que ya vieron con el maestro Gustavo, ¿no? La parte geológica, algunos tipos de rocas son sedimentarias, que son cuando el sedimento, los restos de materia orgánica se van acumulando hasta formar un tipo de roca. Entonces aquí llegaría a la litosfera, ¿no? A la parte de la tierra. Cuando las rocas empiezan a descomponer, no es que se pudran, sino que empiezan a tener un desgaste por el agua, el viento, etcétera. Entonces, empiezan los minerales, los nutrimentos a entrar a ser más fáciles de consumir por las plantas, por los organismos que hacen fotosíntesis, los productores primarios, y entonces ellos se van a encargar de utilizarlos y convertir esta materia inorgánica en orgánica, y entonces que lleve a cabo todo su ciclo de vida en los ciclos de la biosfera. Otra parte también en la que ocurre esto es que hay fotólisis, es decir, una descomposición del oxígeno de las moléculas por parte de la exposición al sol, y la meteorización, que es cuando, como dicen aquí, pues las rocas se empiezan a erosionar, ¿no? Se empiezan a desgastar, y entonces, como les comentaba, parte puede pasar luego a la atmósfera o parte pasa a la biosfera. Obviamente, aquí va a tardar mucho más en recambiarse todo el oxígeno que aquí en la atmósfera, y todavía la atmósfera es mucho más lento que en los seres vivos, ¿no? Aunque seamos muchos seres vivos, pero pues no nos comparamos con la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera, ¿no? Bien, ahora, también vamos aquí en la parte de el ciclo del oxígeno, cómo se mueve a través de las fases de vivas de la fotosíntesis, ¿no? Ok. Recordemos, no sé si más o menos estuvieron todos en la clase en la que hablamos de la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. Para empezar, recordemos que la respiración consiste en intercambio de gases. Y todos los organismos vamos a hacer intercambio de gases. Las plantas generalmente se conoce que absorben dióxido de carbono y excretan oxígeno. Pero las plantas también consumen oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Obviamente y seguramente no en la misma cantidad, no en la misma magnitud, pero sí ocurre. Al proceso en el que hay un intercambio de gases, donde entra dióxido de carbono y sale oxígeno, se le llama fotosíntesis o fase luminosa. Y al proceso de donde entra oxígeno y sale dióxido de carbono, se le llama respiración o fase oscura. Pero esto tiene una trampita. La fase luminosa sí efectivamente solamente se lleva a cabo durante las horas de exposición a la luz de las plantas. Pero la fase oscura no solamente ocurre cuando no hay luz, también ocurre cuando hay luz, ocurre todo el tiempo, tanto si hay luz como si no. Aquí el caso es que le pusieron fase oscura porque simplemente podríamos decir que ocurre lo contrario a lo que ocurre en la fase luminosa y por eso le pusieron así, ¿no? Pero no solo ocurre cuando está de noche. Entonces, bueno, tiene estas dos fases. Recordemos que se lleva a cabo en los estomas de la planta. Estas células que tienen aperturas, algunas se cierran y se abren dependiendo de las necesidades de la planta. Y aquí se da el intercambio gaseoso de la planta. Obviamente si está cerrado no entra ni sale nada. Si está abierto pues se intercambia, ¿no?
Entonces vemos aquí las células de las plantas. Tienen una célula oclusiva, es decir, que es posible que se abra o se cierre. Y aparte tiene sus células epidérmicas, que bueno, estas son como las normales, ¿no? Células de piel. Ok, aquí en la célula oclusiva, pues bueno, tenemos unas células oclusivas que se van a abrir y cerrar dependiendo de lo que se necesite, y se va a intercambiar dióxido de carbono, oxígeno y vapor de agua. Por eso es la transpiración, porque se pierde vapor de agua. Y entonces aquí estos gases van a ir y se van a difundir dentro de la planta, dentro de la hoja, a través de la hoja. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo se ve parcialmente cerrada, parcialmente abierta y totalmente abierta. Y bueno, así funciona básicamente nuestro ciclo del oxígeno. Muchas veces no se habla de este ciclo en las clases de ciclos biogeoquímicos porque está muy ligada a otras fases, a otros procesos que se ven como más intensamente, o está muy ligada a otros elementos, a otros ciclos. Pero pues en este caso es importante hablar del ciclo del oxígeno porque también es bastante importante. Bien. Aquí también vemos cómo el oxígeno y el dióxido de carbono, oxígeno en agua y en dióxido de carbono, va a pasar a través de los seres vivos hasta llegar a las plantas, y estas van a sacar oxígeno que puede ir a la atmósfera, a los otros organismos, a un intercambio con los cuerpos de agua y a las mismas plantas. Entonces, o a los mismos productores primarios. Entonces, a los mismos autótrofos, ¿no? Entonces, pues básicamente las plantas son su propio sustento, ¿no? Casi. Permítanme un segundo, por favor, otra vez. Ya, gracias, jóvenes. Y también vemos aquí como el oxígeno va a intercambiarse de hidrógeno, bueno, y el hidrógeno, de hidrógeno puro en la atmósfera a vapor de agua, a la molécula de OH, a vapor de agua nuevamente, etcétera, ¿no? Y esto va a ser gracias a que las moléculas se van a ir transformando nuevamente por efecto de encontrarse con otros elementos, y también ayudado de la radiación, de la energía emitida por la radiación del sol hacia las moléculas. Y luego, bueno, puede llegar aquí, llegar a interiorizarse, desedimentarse, llega a la parte biológica del planeta. Vemos aquí como hay un intercambio de oxígeno y CO2 con los autótrofos, y también hay un intercambio con los cuerpos de agua. Tenemos el oxígeno en forma de ozono, y también tenemos aquí el oxígeno actuando en reacciones químicas como las acciones volcánicas. Si nos acordamos, al principio vimos, capas de la Tierra, ¿no? Cuando vimos las capas de la Tierra, podemos acordarnos, bien, que más o menos durante el núcleo, en el manto, pues obviamente los elementos, conforme se van sedimentando, pueden llegar por los movimientos de la Tierra a volver a entrar en la Tierra o a volver a salir. Y entonces
los elementos se van a formar, muchos de ellos, no todos, se forman dentro del centro de nuestra Tierra. ¿Cómo vuelven a salir? Pues bueno, por medio de erupciones volcánicas, entre otras cosas. Igual, si se mueve la Tierra y hay una partición aquí, pueden salir gases o elementos, y otra vez, pues también se vuelve a fertilizar, ¿no? Por eso, bueno, salen más nutrientes, ¿no? Más elementos. Por eso, se habla de que en lugares... Ay, son bien poquitos ahorita. En lugares, con volcánicos, son muy fértiles porque estos elementos son prácticamente nuevos sin usar y son bastante ricos en nutrientes, estos lugares. Bien. Ok. Híjole. Bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí en el ciclo del oxígeno. La próxima clase vamos a ver el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Y ojalá también del azufre. Ok. Bien, como sabrán o recordarán, estamos a punto de acabar el semestre. Entonces, varias cosas. Voy a quitar la llamada.